Comenzamos una nueva clase de este curso introductorio a la neonatología. La clase de hoy corresponde a la recepción del recién nacido de pretérmino. En clases anteriores vimos la recepción del recién nacido sano y ahora vamos a ver la recepción del recién nacido crítico. Denominamos al recién nacido de pretérmino aquel que nació con menos de 37 semanas de gestación. Estos niños presentan en sus sistemas y órganos inmaduros, pues la edad gestacional determina la madurez del feto. Además van a presentar muy bajo peso, ¿sí? Va a ser menor a 2 kilos, van a pesar, van a variarse el peso, también depende de la edad gestacional, desde esperamos 700 gramos hasta el kilo, un poquito más del kilo y medio. Y dentro de la clasificación de los recién nacidos pretérmino, tenemos aquellos que antes de las 27 semanas son los prematuros extremos, entre las 24 hasta las 27 semanas. De las 27 a las 32 continúa siendo muy prematuro, y cuando están entre las 33 y 37 semanas es un prematuro moderado o tardío. Este tipo de grupo no va a tener tantas complicaciones como las tienen los prematuros extremos, ¿sí? Donde vamos a ver en conjunto todos los órganos y sistemas van a estar con mucha dificultad al tener inmadurez. Por ejemplo, comenzando con la dificultad en la termorregulación, ¿sí? Y la integridad de la piel. El centro que regula la temperatura corporal está en el sistema nervioso central, donde va a ser la principal inmadurez. Y la integridad de la piel, que no se llegó a formar por completo, ¿sí? Tienen capas muy finitas de piel, muy delicadas y muy rosadas. Va a tener también inmadurez inmunológica y principalmente trastornos respiratorios por la inmadurez pulmonar. Va a haber deficiencia de surfactante, siendo más propenso a lesiones cuando se aplique ventilación a presión positiva. Los músculos respiratorios son débiles, además de que el sistema nervioso esté inmaduro. Va a presentar fragilidad en los capilares, principalmente en los vasos neuronales, y la inmadurez gástrica, inmadurez en los tejidos, los órganos y riesgo de hipovolemia. En los prematuros, sobre todo los de menos de 32 semanas de gestación, hay mayor riesgo. La inmadurez pulmonar, hablamos específicamente de la deficiencia de surfactante, que es esta sustancia tensioactiva que evita el colapso alveolar. Va a haber fragilidad en los capilares cerebrales, tienen mayores riesgos de hemorragias intracraneanas. Hay inmadurez del sistema inmunitario. Habíamos visto anteriormente la inmadurez en la termorregulación, entonces tienen mayor pérdida de calor con facilidad. Son proclives a sufrir efectos de hipovolemia por pérdida de sangre, por su volumen menor de sangre, ¿sí? El hematocrito de ellos es mucho menor, además de todos los procedimientos invasivos que se realizan y todas las extracciones de sangre. Y también hay una inmadurez de todo el sistema circulatorio, ¿sí? No están completos totalmente. Y tienen riesgo de hipoglucemia, sus reservas son limitadas y los mecanismos compensatorios son inmaduros. Vamos
sistemas por sistema, viendo las características fisiológicas. El aparato respiratorio, los movimientos respiratorios son rápidos, superficiales e irregulares. Tienen la llamada respiración periódica y se caracteriza por breves episodios de apnea. Las apneas también son muy frecuentes por la inmadurez del sistema nervioso, que es el que regula el sistema respiratorio. Es muy frecuente el déficit de surfactante y la debilidad de los músculos respiratorios. La caja torácica provoca un retraso en la vida extrauterina. Con respecto al aparato digestivo, la capacidad del estómago es muy reducida. Existe una descoordinación entre succión y deglución. ¿Sí? Estos reflejos, generalmente el de succión, se comienzan a realizar en la semana 34 de gestación. Por eso a veces intraútero se ve que succiona cuando se realiza alguna ecografía, pero cuando son prematuros, generalmente este reflejo se lo espera en la edad corregida. Tienen un retraso del vaciado gástrico y la digestión es incompleta de proteínas y grasas, y hay una disminución de la motilidad intestinal, por lo cual también tienen el riesgo de sufrir la enterocolitis necrosante. Sistema nervioso, como consecuencia de la inmadurez del recién nacido, es poco activo y somnoliento. Sus movimientos son lentos, el tono muscular y los reflejos primarios están disminuidos. El llanto es débil, la respuesta motora es escasa y la barrera hematoencefálica es insuficiente. Con respecto al sistema renal, la velocidad del filtrado glomerular es proporcional a la edad gestacional. Los riñones y las estructuras urinarias son inmaduras. No concentran bien la orina y presentan déficit en la excreción. Por eso se tiene mucho en cuenta a la hora de la administración de medicación, mucho más de antibiótico terapia. Tienen que estar correctas hechas las diluciones, porque es donde se van a excretar estas soluciones, y si no están bien diluidas, esto los complica más al tener ellos una inmadurez en poder excretarlo, ¿sí? Con respecto al hígado, el hígado es inmaduro, con un déficit en la síntesis de protrombina y proconvertina, unido a un déficit de la vitamina K, además de la inmadurez de la enzima glucuronil transferasa. Es decir, que además van a tener trastornos en la coagulación. Por eso se trata que sean mínimas las intervenciones y mucho más las extracciones de sangre por punción. Por eso se prefiere que esté con una canalización umbilical. Por lo menos por 15 días nos va a servir ese catéter para realizar los análisis. Y en caso que se tengan que realizar punciones, hay que realizar correctamente la hemostasis. Con respecto al aparato circulatorio, son frecuentes los soplos funcionales y transitorios. Un cuadro característico de esta edad es la presencia del conducto arterioso. En la circulación periférica hay un aumento de la resistencia de los capilares. Con respecto al sistema inmunológico, existe un déficit de la inmunoglobulina G. Estos anticuerpos son transferidos desde la madre por medio de la placenta en el tercer trimestre de la gestación. De la IgM y de la IgA solo hay trazas. La síntesis de la IgM por las células plasmáticas tiene lugar en el feto a las 20 semanas, mientras que la IgA lo hace a las 30 semanas.
Como el feto se encuentra en un medio libre de antígeno, produce poca cantidad. La inmunidad específica en el recién nacido es deficiente. La defensa de la barrera, la quimiostasis, la respuesta inflamatoria y la fagocitosis están disminuidas. Quizá causa el del déficit del IgM. Con respecto al sistema termorregulador, la piel es delgada, lisa y transparente. Presenta disminución de masa corporal y tejido adiposo. El centro vasomotor es inmaduro, con lo cual hay que tener muchísimos cuidados con respecto a la piel, en los apoyos, en la aplicación de parches hidrocoloides, ¿sí? Donde se apoyan distintos tipos de sensores, retirar estos cintas o adhesivos con mucho cuidado, ¿sí? Porque ya la primera capa de defensa de la piel, el primer sistema, el tegumentario, ya está, eh, no se presenta y en en el poco tejido que tienen, si se llega a lesionar, es una puerta de entrada, hay muchísimas infecciones. Es importante cuando vamos a realizar la historia de ingreso de esta mamá en trabajo de parto, una amenaza de parto prematuro, seguramente va a estar un tiempo, aunque sea nos va a dar unas horas, que va a estar internada en observación, en guardia, y muchas veces se puede llegar a retrasar se pueden detener estas dinámicas uterinas con el distinto uso de medicación. Es importante que la mamá reciba durante el embarazo, cuando está con amenaza de parto prematuro, la administración de corticoides. Se recomiendan entre 1 y 2 dosis y esto realmente ayuda a los nacidos entre 24 y 38 semanas, que produce alvéolos de mayor tamaño. Los tabiques interalveolares más delgados, aumenta el número de neumocitos tipo 2, ¿sí? El pulmón tiene dos tipos de células, ¿sí? Neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2, que los neumocitos tipo 2 son los que van a interferir en la producción de surfactante. Hay un incremento en el número de cuerpos laminares de los neumocitos tipo 2. Acá tenemos en esta imagen el neumocito tipo 1, el tipo 2 y el surfactante que va a recubrir el alvéolo. A veces también cuando se requiere neumocitos tipo 2, el neumocito tipo 1 puede pasar al respecto y formarse el neumocito tipo 2. Siempre tenemos que tener las unidades previamente preparadas y mucho más cuando hay un aviso de una amenaza de parto prematuro. Si nos da el tiempo, podemos preguntar a realizar la correcta historia clínica a la madre, revisar las serologías, consultar la fecha de última menstruación y de ahí calcular las semanas de gestación que va a presentar y tener preparada la unidad de recepción y la unidad de cuidados intensivos también. Principalmente la ubicación de la unidad, ¿sí? Que la unidad de cuidados intensivos quede lo más próxima a la sala de recepción. Tenemos que tener las incubadoras, que tienen doble pared, realmente son las llamadas las huevitos, tienen doble pared de acrílico, tienen mangas para manipularlos, se va a encender a una temperatura entre 30 y 36 grados con todos los sensores colocados.
Tienen un dispositivo para colocar la humedad al 80% y esta humedad se va a ir graduando con las semanas de vida y a medida que se va corrigiendo la edad del prematuro. Siempre tener estetoscopios, cobertores transparentes y siempre alcohol en gel en mano. Tener sábanas estériles para contención, preparar un nidito y los gorritos. Todo esto se puede poner adentro, tiene distintos gabinetes, se puede colocar para que no se coloca la sábana directamente al cuerpo caliente del bebé. Sí, va a perder, es un mecanismo de pérdida de calor si yo coloco un objeto frío, ¿sí? Sea un pañal, así sea un gorro, lo dejo un rato adentro de la incubadora, en otro compartimento donde va a tomar el calor del ambiente. Tener a mano bombas de infusión porque seguramente va a requerir un plan de hidratación parenteral o va a requerir nutrición parenteral. Y también hay bombas de jeringa que se usa para la administración o de medicación inotrópica o de antibióticos, tener termómetros. Las incubadoras también tienen, en su interior tienen las balanzas, donde no va a necesitar retirar al neonato para pesarlo. Y también al proporcionar calor, también tiene un sensor que se va a colocar en la piel del bebé, donde nos va a decir la temperatura exacta de la piel. Igual esto no quita que también que tengamos que tomar la temperatura con un termómetro digital. También vamos a requerir monitores multiparamétricos para controlar la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el trazado cardíaco, la saturación de oxígeno. Después hay monitores con mucho más específicos con la tensión arterial, a veces con tensión arterial invasiva. Tener siempre los poliductos funcionando correctamente con oxígeno, aire comprimido, aspiración. Tener conectado el ambú y máscara al tamaño acorde al recién nacido. Hay distintos tamaños las máscaras que se colocan al ambú. Tener, además de los poliductos de oxígeno, tener a mano los tipos de sonda que voy a necesitar, desde 33, 31, 30 y la tubuladora T63. Además, en la unidad voy a tener que tener el carro de paro controlado con todas las medicación vigente, que no esté nada vencido, tiene que estar limpio, completo, que estén las principales drogas de reanimación. El respirador tiene que estar armado, seteado, si voy a administrar oxigenoterapia, siempre tener la carcasa de agua destilada calentada con el calentador eléctrico, la caja de canalización, porque se va a requerir una mesa donde van a estar los catéteres de canalización, las cajas donde están las pinzas para realizar la canalización umbilical principalmente. Bolsas de nylon, porque en cada procedimiento que vamos a realizar se va a tapar a este recién nacido para que no pierda calor. Va a estar descubierto, sin ropa, solo con el pañal. Es una medida entre todos los dispositivos que va a tener colocados, es muy difícil colocar y poner prendas, ¿sí? Por ahí el gorrito puede tener puesto. Pero a medida que se vaya descomplejizando, se van retirando catéteres, distintos dispositivos de sensores, se puede ir vistiendo. Tengo que tener también los materiales para tomar muestras, ¿sí? Los distintos tubos, distintas jeringas y agujas que voy a necesitar. Generalmente los planes de hidratación que se indican, generalmente son dextrosas al 10% en primera medida, después
El neonatólogo realizará las correcciones correspondientes cuando haya que administrar electrolitos. Y el laringoscopio es importante que tenga las ramas 0, doble 0. Siempre los tubos endotraqueales de 2,5, los 3, realmente se guardan en la heladera, ¿sí? Cuando están fríos se colocan mejor, ¿sí? Recuerden que la vía aérea del recién nacido prematuro es diminuta. Se puede consultar en farmacias si hay stock de surfactante, tenerlo a mano, ¿sí? Porque en algún momento se va a requerir la colocación y todos los materiales para administrarlos. En la sala de recepción, exactamente como el recién nacido sano, ¿sí? La servocuna tiene que estar siempre encendida, los toallones y las sábanas previamente calentados. Generalmente el recién nacido prematuro se lo coloca en una bolsa que se llama Airpack, es un tipo de nylon donde se coloca al bebé para que evitar las pérdidas de calor. Siempre todos los dispositivos de reanimación, tanto los AMBU como el NeoPAF, tienen que estar siempre conectados a las fuentes de oxígeno. Y es importante tomar el peso, ¿sí? Cuando nace, ¿sí? Porque a partir de ahí se van a definir las medidas de los tubos que haya que usar o la medicación que haya que administrar. Aparte se necesita identificarlo sí o sí a este recién nacido y una de las más importantes es tomar el peso. Las medidas después se pueden tomar una vez que puede estar estabilizado. La incubadora de transporte porque va a requerir el pasaje desde la unidad de recepción hasta la unidad de cuidados intensivos neonatales. Siempre tiene que estar encendido y con el oxígeno de transporte. Con saturómetro se va a realizar el traslado. Entonces, en la recepción tengo que tener en cuenta siempre los materiales, contar con todos los materiales descartables, con todos los dispositivos correctamente funcionando, la temperatura de la sala de recepción con el ambiente térmico neutro y las servocunas encendidas y la incubadora de transporte también. Tener todos los dispositivos de vía aérea, ¿sí? Si requiere intubación en el momento, ventilación, contar con el NeoPAF, como hablamos, y con el AMBU, con el oxígeno de transporte y el dispositivo del saturómetro. Todos los materiales de intubación, como el laringoscopio y los tubos endotraqueales, y la medicación de urgencia. Generalmente se tiene adrenalina con agua destilada y naloxona. Y naloxona. Bueno, cuando tomo el peso del paciente y la edad gestacional a que corresponde también los tamaños del tubo. Desde los más chiquitos, de 2,5, hasta el 4, generalmente para los recién nacidos de término, mayores a 3 kilos, ¿sí? Realmente las características de los tubos endotraqueales, la mayoría de los neonatales no tienen balón, ¿sí? Es solo el tubo. Y también depende el peso y el tubo que le voy a colocar, es la fijación también que va a realizar, ¿sí? Al no tener balón, se fija en labio. Se coloca también dispositivos autoadhesivos atados con hilos y fijados en la parte superior del labio. Otras consideraciones que voy a tener, respetar también el tiempo del clampeo del cordón umbilical. Generalmente, si en un si recién nacido de término, va a ser 60 minutos y en pretérmino, generalmente a veces se espera entre 30 y 60. Esos tiempos hay que respetarlos. Con respecto a la temperatura,
Tener en cuenta también los mecanismos de pérdida de calor, ¿sí? Con respecto a la balanza también, dónde va a estar apoyado este bebé. Consideraciones en la administración de oxígeno, ¿sí? Recuerden que no puede saturar más de 94% un recién nacido y que en un pretérmino tengo que esperar que responda un poco más, le tengo que dar de tiempo que con el recién nacido de término. Para disminuir el riesgo de hemorragias cerebrales tengo que realizar manipulaciones delicadas, ¿sí? Evitar la posición Trendelenburg, evitar altas presiones, esta presión también cuando voy a realizar ventilación en presión positiva, tengo que ajustar paulatinamente la ventilación y también evitar la administración de líquidos endovenosos rápidos. Son muy frágiles los capilares sanguíneos. Volvemos a recordar la importancia de la identificación. Se debe identificar con pulseras, con huella plantar. En los prematuros vigorosos con circulación placentaria intacta, la delgadura de cordón se debe realizar entre 30 y 60 segundos luego del nacimiento. En menores a 29 semanas hay que cubrir el cuerpo del bebé, ¿sí? Con una bolsa de polietileno, sin secarlo previamente, reduce la pérdida de calor por evaporación. Si se necesita aplicar ventilación a presión positiva en prematuro, se recomienda en recién nacidos menores a 30 semanas comenzar con un afío de 0,3 y en el recién nacido igual a mayor a 30 semanas con un afío de 0,21. La administración de PEP evita el colapso alveolar, facilita la reabsorción de líquido pulmonar y estabiliza la insuflación en forma más rápida. Cuando se decide administrar ventilación a presión positiva en prematuros, el uso de la PEP debería ser entre 4 a 6 centímetros de agua. Si utiliza Neopaf o bolsa autoinflable, debe ser con válvula de PEP. La monitorización de una PEP entre 8 a 12 centímetros de agua puede reducir el retorno venoso y aumentar el riesgo de neumotoras. Si necesita administrar ventilación a presión positiva, porque hay una apnea y una bradicardia, se utiliza presión de insuflación lo más baja posible. Siempre tiene que estar monitorizado con manómetro. El ambú tiene una tubuladura donde va colocado el manómetro de presión y esta presión máxima no debe superar entre los 20 y 25 centímetros de agua. Si va a administrarse CPAP, el bebé tiene que respirar espontáneamente. Tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, pero presenta dificultad al respirar o está desaturando. El CPAP se puede administrar con el Neopaf sin obturar el orificio, que utiliza para generar ventilaciones. Durante el CPAP, el bebé respira espontáneamente. No se puede administrar CPAP con una bolsa autoinflable. Después de maniobras de reanimación y estabilización, se puede pesar al neonato, si aún no lo realizó desde el momento de nacimiento. En general conviene un pesaje rápido, tomando las medidas de termorregulación ni bien llega a la sala de recepción, e inmediatamente actuar con la valoración y según flujograma de RCP. Recordemos que el peso sirve para medicar, incluso en la rapidez para saber la medida de introducir el tubo, aunque en el RCP se den nuevas formas de hacerlo. Si el neonato está estable, según el peso, se puede aplicar la vitamina K y la vacuna de la hepatitis B. Generalmente la vacuna de la hepatitis B no se aplica en menores de 1,5 kilos. ¿Sí? Se va a aplicar después cuando llegue al peso, que generalmente
igualmente la puede recibir con otro esquema de vacunación. Todo esto igual lo va a indicar el neonatólogo, ¿sí? Pero la vitamina K generalmente se tiene que aplicar para evitar las microhemorragias. El transporte del recién nacido se va a realizar en incubadora de transporte, que tenga la batería funcionando, tiene que estar calentada y perfectamente equipada. Hay que evitar la excesiva manipulación para mantener la estabilidad del flujo cerebral, colaborando a prevenir la hemorragia intraventricular. Bueno, después va a haber esquemas de vacunación, ¿sí? Si son hijos de madre con el antígeno negativo de la hepatitis B, y depende del peso también. Mayores a 2 kilos de peso de nacimiento, el esquema de vacunación es igual a recién nacido y término. Si tienen peso menor a 2.000 gramos, debe recibir su primera dosis a los 30 días de la edad cronológica o en el momento del alta, antes de los 30 días. Se continúa con el esquema de vacunación de la comunidad autónoma donde se habite. Generalmente, después tienen otra vacuna, que creo que es la quíntuple, donde ya viene una dosis de hepatitis B. En hijos de madres con el antígeno positivo o desconocido debe recibir la vacuna con inmunoglobulina específica antihepatitis B en las 12 horas siguientes al nacimiento, independientemente de su peso o edad de gestación. En cuanto a la vitamina K, preguntar al neonatólogo si se dan en la recepción en forma intramuscular o siempre hay que avisar en el pase de guardia, ¿sí? Si yo lo recibí o si yo voy a recibir este bebé en la unidad de cuidados intensivos, siempre pasarnos todo por escrito y dejar todo asentado, ¿sí? Si se le colocó la vitamina K. Y en el pase de guardia, informar para que ellos también se puede colocar endovenosa, ¿sí? En otras dosis. Bueno, con respecto al Neopaf, em, vamos a ver que siempre va a estar conectado al oxígeno. Y acá es donde sale la tubuladura corrugada en T que tiene y se va a regular con la válvula reguladora de presión máxima. Generalmente de acá sale el corrugado que regula la PEP. Con esta válvula que regula la presión inspiratoria, regula la PIP. Y cuando usemos el AMBU, va a estar conectado a oxígeno, este es un neonatal, esta mascarita siempre estar bien insuflada, y esta es la válvula reguladora de la PEP, ¿sí? Donde no debemos exceder, acá tiene todos los números, donde no debemos excedernos con la presión que vamos a aplicar. La válvula de seguridad de presión máxima al bolsear está acá, ¿sí? Cuando bolsiemos hay que tener mucho cuidado con la intensidad porque la PIP o la presión inspiratoria, ¿sí? Es perjudicial para los prematuros, ¿sí? Normalmente en la recepción se va a aplicar cubriendo con el dedo en forma de C, se va a aplicar la presión positiva. Mientras tanto, se va a tener listo el laringoscopio, ¿sí? Esta es la forma de entregarlo, colocado con las luces encendidas, y en la parte posterior va a decir el tamaño de, de la rama, si es doble cero, si es cero, si es uno, ¿sí? Y se debe contener de los brazos y a veces va a requerir un tipo de manipulación especial de parte del operador. El neonatólogo se va a encargar de la vía aérea y otro compañero más de facilitarnos los tubos endotraqueales.
Esta es una de las maniobras que le decía en el momento de intubación que por ahí requieren. Con respecto a la medicación de reanimación, la más importante es la adrenalina, es un estimulante cardíaco, aumenta la fuerza del corazón y produce vasoconstricción periférica. La concentración recomendada es 1 en 10.000. La dosis recomendada es de 0,1 a 0,3 mililitros por kilo de la solución descrita, administrándola en forma rápida, ¿sí? La ampolla de adrenalina viene de 1 mililitro. Este mililitro se va a colocar en una jeringa de 10 mililitros y el resto, los 9 mililitros restantes, van a ser de agua destilada, ¿sí? Por eso se dice adrenalina 1 más 9. A partir de esa dilución, recién extraigo estos mililitros de 0,1 a 0,3. Y a veces requiere otra segunda dilución. Otra medicación importante es la solución fisiológica, que es un expansor del volumen sanguíneo en pacientes que no responden a la reanimación y que tiene antecedentes de pérdidas sanguíneas periparto. La dosis es de 10 mililitros por kilo y la administración es lenta. El acceso intravenoso más rápido, accesible y directo es la vena umbilical, por la cual canalizar con un catéter umbilical de 3,5 o 5 French se introducirá pocos centímetros hasta que se observe el reflujo de sangre. ¿Sí? Todo este procedimiento es un procedimiento que se realiza en forma estéril, se realiza en la unidad de cuidados intensivos, lo realiza el neonatólogo junto con los enfermeros que van a ser los operadores, ¿sí? Nosotros ya tenemos que tener previamente la caja, la mesa para canalización, con la caja de canalización, todo está estéril, con los catéteres y todos los materiales descartables, ¿sí? Entre campos fenestrados, llave 3 vías, jeringas, agujas, ¿sí? Los materiales de muestra, si hay que tomar hemocultivos. Y los catéteres a veces vienen de 1 lumen, de 2 lumen, ¿sí? Porque a veces se canaliza arteria y vena también. Si vamos a trabajar con diagnósticos de enfermería, tenemos desde retraso en el crecimiento y desarrollo, eh, relacionado con las desviaciones de las curvas de peso para un grupo de edad ocasionado por un nacimiento antes de las 37 semanas de gestación. También vamos a tener patrón de alimentación ineficaz del lactante, se relaciona con el deterioro de la habilidad para succionar o para coordinar la respuesta de succión y deglución debido a la inmadurez del sistema nervioso central. Uno de los principales diagnósticos es termorregulación ineficaz, donde va a presentar fluctuaciones de la temperatura entre la hipotermia y la hipertermia asociada con la inmadurez del centro vasomotor, deterioro de la integridad cutánea, relacionado con lesión de la piel con daño de la epidermis, dermis o ambas, provocada por electrodos, ya que el recién nacido presenta una piel muy fina y lisa. Diagnóstico de riesgo de infección, aumento del riesgo al ser invadido por microorganismos patógenos al presentar un sistema inmune inmaduro. ¿Cuáles van a ser las principales acciones de enfermería con la atención del recién nacido de pretérmino? Vamos a colocar al recién nacido en una incubadora para que regule temperatura cutánea entre 35,5 y 37 grados centígrados. Se recomienda el uso de servocontrol. Recuerden que las incubadoras tienen un dispositivo para controlar la temperatura de piel, ya que el enfriamiento favorece la hipoglucemia y agrava la acidosis metabólica. También la incubadora va a proporcionar humedad y va a disminuir las pérdidas insensibles. Por eso a veces se recomienda vestirlo adecuadamente, porque a través de la piel, al ser fina y con disminución del tejido adiposo, pierden calor.
Se va a colocar el gorrito y luego también se puede cubrir con sábanas transparentes o con sábanas. Siempre al manipularlo, siempre con guantes, realizar siempre el lavado de manos. Hay que extremar las medidas de asepsia y antisepsia, ya que estos neonatos son muy susceptibles a infecciones. Hay que pesar y mensurar diariamente al recién nacido dentro de la incubadora hasta que el peso se estabilice. En esto evaluamos el estado nutricional y la curva de peso. Tenemos que tener en cuenta, sí, que en la primera semana de vida, el recién nacido de pretérmino va a perder entre un 10 y un 15% de peso con respecto al peso de nacimiento. Tenemos que vigilar los signos y síntomas de complicaciones. Este grupo de recién nacido es muy vulnerable y tiene una elevada tasa de mortalidad. Las principales complicaciones que se presentan son acidosis metabólica, la apnea del prematuro, donde también va a requerir monitorización, y por ahí la aplicación y la administración de cafeína endovenosa. Hipoglucemias, persistencia del conducto arterioso, trastorno en la termorregulación, también tienen los reflejos primarios disminuidos, presentan edemas periféricos, hemorragias intracraneana y pulmonar, anemia del prematuro, retinopatía del prematuro, enfermedad de membrana hialina. Debemos extremar los cuidados de enfermería, cardiomonitorizar, brindar alimentación adecuada. Cuando pueda alimentarse, se va a alimentar seguramente con sonda orogástrica, agabash, y se prefiere la leche materna, el calostro, toda la consecutiva alimentación con leche materna es lo que es de preferencia. Cuando no hay posibilidad de obtener la leche materna, después hay leches de fórmula, especialmente para prematuros, que tienen grasas poliinsaturadas, hidrolizadas e hidratos de carbono, principalmente el dextrino maltosa, glucosa y lactosa. Hay que cumplir el cronograma de intervención mínima, es decir, que todos los cuidados deben ser agrupados. Si se va a controlar, si se va a higienizar, si se va a realizar algún tipo de intervención, se debe realizar en ese momento todo. Cuanta menos manipulación, favorecemos el neurodesarrollo, especialmente en los que tienen menores de 1 kilo, y va dirigido a minimizar intervenciones estresantes. ¿Sí? El estrés también les provoca trastornos en la hiperglucemia o hipoglucemias también. ¿Sí? Hay que cumplir estrictamente con el tratamiento médico y a veces va a requerir nutrición parenteral y a veces mixta también. En recién nacidos menores a 1 kilo, según sus necesidades hídricas y calóricas, se debe administrar complementos como vitamina E, vitamina A, D y los elementos del complejo B, y también suministro después de la tercera semana de vida del hierro y el ácido fólico. Debemos también realizar e interpretar exámenes complementarios como la gasometría, glucemia, bilirrubina, hemoglobina. Aplicar el método canguro para ayudar a la ganancia de peso recién nacido y proporcionar un mejor vínculo entre madre e hijo. ¿Sí? Cuando se pueda, retirar al recién nacido de la incubadora con todo las cánulas, lo que se encuentra complejizado. En lo posible también se tiene que tener AUPA de la mamá, ¿sí? En contacto piel a piel, tanto de la mamá como del papá, cuando se prefiera. Tenemos que explicar a la madre la posición correcta de la técnica y todos los beneficios que lleva. En los cuidados post-reanimación hay que estar atentos, ¿sí? Después de que se realizó la recepción del recién nacido prematuro, tenemos que estar
atentos a distintos signos, como por ejemplo la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, donde va a presentar muchísimos signos y síntomas respiratorios, ¿sí? Taquipnea, muchas retracciones, como vimos en otras clases, neumonías y otras complicaciones pulmonares, las acidosis metabólica, la hipotensión, el síndrome de inadecuada absorción de la hormona antidiurética, convulsiones y apneas, hipoglucemias, problemas de alimentación, ¿sí? Cuando se van a manifestar generalmente con mucho residuo gástrico y mucha distensión abdominal, y con respecto a la temperatura. Bueno, hasta aquí llegamos con esta clase de recién nacido prematuro. Muchas gracias.